Bienvenidos a este video donde realizaremos la secuencia de movimiento 10 en circuitos electroneumáticos. En este caso, vamos a realizar la secuencia dada por esta descripción resumida, que sería A más, B más, B menos, C más, A menos, C menos. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con el circuito neumático de las secuencias anteriores, que se encuentra compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Los puertos de las válvulas se encuentran configurados de la siguiente manera. Todos los puertos 1 se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado, puertos 2 y 4 conectados a los terminales del cilindro y puertos 3 y 5 son escapes montados sobre el cuerpo de la válvula. Estas válvulas direccionales son accionadas por solenoide y poseen retorno por resorte. Vamos a considerar que el cilindro de la izquierda es el cilindro A, el del medio el cilindro B y el de la derecha el cilindro C. Con este circuito neumático queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque tengamos la siguiente secuencia: A más, B menos, C más, A menos, C menos. Es decir, que primero se extienda el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se genera el retroceso del cilindro B, se extiende el cilindro C, regresa el cilindro A y por último regresa el cilindro C. Y cada vez que se oprima este botón de arranque, se debe realizar la secuencia de movimiento. A continuación, pasaremos a FluidSim Neumática para realizar el circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y ya tengo construido el circuito neumático. Este circuito fue construido detalladamente en el video de la secuencia número 6. Si desean revisar ese video para ver cómo se construyó ese circuito, les dejo el enlace abajo en la descripción y también se los dejo por aquí en una tarjeta. Como podemos ver, aquí tenemos los 3 cilindros de doble efecto y cada uno de ellos con su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Estos cilindros se encuentran configurados con una carrera de 1000 milímetros, de modo que podamos apreciar de mejor forma el movimiento de cada uno de ellos. Una vez tenemos este circuito neumático, podemos pasar a construir el circuito eléctrico con el cual vamos a realizar la secuencia de movimiento. Para ello, vamos a venir a la librería de componentes, luego en componentes eléctricos, y vamos a venir acá a símbolos ladder. Y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a organizar de esta manera. 24 voltios a la izquierda, 0 voltios a la derecha. Luego vamos a traer el botón o pulsador de arranque, que vamos a llamar Start. Al presionar este botón, queremos que se produzca el primer movimiento, que sería A más. Para producir A más, tenemos que conmutar esta posición, que se realiza energizando a este solenoide, que vamos a llamar S1. Para poder energizar este solenoide, lo tenemos que hacer a través de un relé. Entonces vamos a traer primero la bobina de un primer relé, vamos a llamarlo R1, y conectamos estos dos elementos. De modo que al presionar el botón de arranque, energicemos la bobina del relé. Pero para que no sea necesario mantener este botón presionado para que se realice la secuencia de movimiento, vamos a poner una línea de memoria, lo cual lo hacemos a través de un contacto normalmente abierto de ese relé R1 que instalamos de esta forma. Así, al presionar el botón de arranque, se energiza la bobina de R1, este contacto se cierra manteniendo energizada a la bobina. Ahora, con este relé vamos a producir A más, para lo cual vamos a energizar a S1. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R1 y traemos la bobina de un solenoide.
que será del solenoide S1. Conectamos estos dos elementos entre sí y luego en paralelo con las demás líneas del circuito. De este modo tenemos que al oprimir el botón de arranque se energiza la bobina del relé R1. Este contacto se cierra manteniendo a la bobina energizada y este contacto también se cierra energizando a S1, que conmuta esta posición y produce A+. Vamos a simularlo. Aquí podemos ver el primer movimiento, A+. El siguiente movimiento sería B+. Para producir este movimiento tenemos que conmutar esta posición de la válvula que se realizaría energizando a este solenoide, que vamos a llamar S2. Y además, para producir este movimiento tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro A haya alcanzado su posición totalmente extendida. Por lo tanto, vamos a venir al cilindro A y le vamos a ubicar un final de carrera llamado FCA2 al final de su recorrido, que sería en los 1000 milímetros de carrera. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2 y con este contacto vamos a producir la extensión del cilindro E, para lo cual vamos a traer la bobina de un segundo relé que vamos a llamar R2 y conectamos estos dos elementos. Luego vamos a traer un contacto normalmente abierto de R2 y vamos a traer el solenoide S2 y conectamos los elementos de esta manera. Con esto tenemos que cuando el cilindro se extienda totalmente, toca el final de carrera FCA2, este contacto se cierra, energiza a R2, al ser energizado R2, este contacto se cierra y energiza a S2, conmutando esta posición y produciendo B+. Vamos a simularlo. Se produce A+, y luego tenemos B+. Ahora vamos con el tercer movimiento, que sería B-. Para producir B-, tenemos que conmutar de nuevo esta posición de la válvula direccional, lo cual se obtendría desenergizando a S2, ya que este resorte se encarga de devolver la válvula a esta posición, a la posición normal. Adicionalmente, para producir ese movimiento tenemos que haber cumplido una condición y es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente extendida. Entonces vamos a venir aquí al cilindro B y vamos a introducir un final de carrera FCB2 ubicado al final de su recorrido, en la posición de 1000 milímetros. Luego vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCB2 y con este contacto nos vamos a encargar de producir el retroceso del cilindro, para lo cual vamos a traer la bobina de un tercer relé R3, conectamos estos dos elementos de esta forma y luego con un contacto normalmente abierto de R3 vamos a generar una línea de memoria con esa línea que habíamos construido anteriormente. ¿Por qué? Porque tan pronto como el cilindro alcance acá la posición totalmente extendida, va a tocar este final de carrera. Este contacto se cierra, energiza a R3. Pero ¿qué pasa? Que vamos a producir el retroceso. Tan pronto como se devuelva este cilindro, va a dejar de tocar este final de carrera. Entonces este contacto se abriría y dejaría de energizar a R3. Cuando incluimos esta línea de memoria, lo que pasa es que cuando el cilindro toca este final de carrera, cierra este contacto, energiza R3 y este contacto se cierra, manteniendo a R3 energizado a pesar de que el cilindro se devuelva. Entonces con estas dos líneas garantizaríamos energizar a R3 y mantenerlo energizado a pesar de que el cilindro se devuelva. Ahora tenemos que conmutar esta otra posición, para lo cual tenemos que desenergizar a S2.
S2 fue energizado en esta línea a través de R2. Entonces tenemos que desenergizar a R2 para poder producir ese retroceso. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R3 y lo vamos a ubicar en la línea que llevaba a R2. De esta manera tendríamos lo siguiente. El cilindro B se extiende, toca a FCB2, este contacto se cierra, energiza a R3 y pasan dos cosas. Este contacto se cierra manteniendo energizado a R3 y este contacto se abre desenergizando a R2. Este contacto se abriría desenergizando a S2. El resorte devuelve la válvula a esta posición y se produce B-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B-. El cuarto movimiento sería C+, para lo cual tenemos que conmutar esta posición que se realizaría energizando a este solenoide, que vamos a llamar S3. La condición que tenemos que cumplir para producir C+, es que el cilindro B haya regresado totalmente. Entonces acá en el cilindro B vamos a introducir un final de carrera FCB1 ubicado en la posición totalmente retraída, en la posición 0. Y vamos a traer acá al circuito un contacto normalmente abierto de FCB1. Este contacto FCB1 es el que se va a encargar de conmutar a esta posición, de energizar a S3. Por lo tanto, vamos a traer la bobina de un cuarto relé R4. Conectamos estos dos elementos en serie y luego en paralelo con las demás líneas. Y luego traemos un contacto normalmente abierto de este nuevo relé R4 y traemos el solenoide S3. De esta manera tendríamos que cuando el cilindro B toque este final de carrera, este contacto se cierra, energiza a R4, al ser energizado a R4, este contacto se cierra, energizando a S3, que conmuta esta posición y produce C+. Si analizamos bien el circuito, podemos darnos cuenta que al inicio del movimiento, este final de carrera, FCB1, estaría siendo tocado. Luego al inicio, simplemente con energizar estas líneas, entonces ya se estaría activando R4. Entonces en esta línea, que es la línea que activa a R4, hay que poner una segunda condición. Normalmente esa segunda condición tiene que ver con lo que sucedió inmediatamente antes en el circuito. Y lo que pasó antes de esta línea fue lo que pasó acá, que el relé R3 fue energizado. Entonces la segunda condición que vamos a introducir es referente a ese relé R3. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R3 y lo ubicamos de esta manera. Así, cuando haya pasado esta línea donde se energizó ese R3, este contacto se cerró. Y cuando el cilindro B llega a tocar este final de carrera, se cierra este contacto. Quedarían estos dos cerrados, se energiza R4, este contacto se cierra y se energiza S3, produciendo C+. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B-, C+. El quinto movimiento es A-. Para producir A-, tenemos que conmutar esta posición de la válvula, lo cual se logra desenergizando a S1. S1 fue energizado en esta línea por medio de R1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para producir ese movimiento es desenergizar a R1. Tenemos que desenergizar la bobina de R1. Además, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C se haya extendido totalmente. Entonces vamos a venir al cilindro C y vamos a ubicar un final de carrera FCC2 en la posición totalmente extendida del cilindro, que sería en la posición de 1000 milímetros. Vamos a traer un contacto
normalmente abierto de FCC2 y con ese contacto vamos a producir el movimiento A-. Entonces traemos la bobina de un quinto relé R5, conectamos estos dos elementos y luego vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R5 que vamos a ubicar en esta línea que energizaba a R1. De esta manera, cuando el cilindro C se extienda totalmente, toca el final de carrera FCC2. Este contacto se cierra, energiza a R5. Al ser energizado R5, este contacto, que era normalmente cerrado, se abre, desenergizando a R1, lo que haría que estos dos contactos de R1 se abran. Y al abrirse este segundo contacto de R1, se desenergiza S1. Y el resorte se encarga de volver la válvula a esta posición para producir A-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B-, C+, y luego A-. Vamos con el último movimiento, que sería C-. Para producir C-, tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se obtiene desenergizando a S3. S3 fue energizado por medio de esta línea, que tenía un contacto de R4. Entonces, para producir el retroceso del cilindro C, tenemos que desenergizar la bobina del relé R4. Además, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro A se encuentre totalmente retraído. Entonces vamos a introducir un final de carrera FCA1 en la posición 0 del cilindro. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCA1 y con este contacto vamos a producir el retroceso, para lo cual vamos a traer la bobina de un sexto relé R6. Conectamos estos elementos de esta manera y luego traemos un contacto normalmente cerrado de ese relé R6 que vamos a ubicarlo en la línea que energizaba a R4. De esta manera tenemos que cuando el cilindro A retroceda y toca el final de carrera FCA1, este contacto se cierra, se energiza R6. Al ser energizado R6, este contacto se abre, desenergiza a R4, lo que haría que este contacto vuelva a estar abierto y se desenergiza S3. Al ser desenergizado S3, el resorte se encarga de conmutar esta posición de la válvula produciendo C-. Tenemos que tener en cuenta que al inicio del movimiento, este final de carrera FCA1 está siendo tocado por el cilindro, lo que haría que este contacto se encuentre cerrado al inicio y se estuviera energizando R6. Por lo tanto, aquí tenemos que introducir una segunda condición para energizar a R6. Esa segunda condición la establecemos con lo último que haya sucedido en el circuito, que como podemos ver acá fue R5. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R5 como segunda condición. Ahora, aquí tenemos que analizar algo, y es que tan pronto como el cilindro C empiece a retroceder, este final de carrera va a dejar de ser tocado, lo que haría que este contacto se abra desenergizando R5, y entonces la segunda condición no funcionaría. Tenemos que mantener a este relé R5 energizado. Entonces traemos otro contacto normalmente abierto de R5 y lo instalamos como memoria de esa línea anterior. De este modo, a pesar de que FCC2 deje de ser tocado, este contacto se encarga de mantener a la bobina del relé R5 energizada, lo que mantendría a este contacto cerrado para producir el retroceso del cilindro C. Vamos a simularlo. Aquí tenemos A+, B+, B-, C+,
A menos y luego tenemos C menos. Aquí en el circuito eléctrico podemos ver que nos están quedando 3 líneas del circuito activadas, lo que podría generar errores cuando intentemos correr de nuevo la secuencia de movimiento. Por ejemplo, aquí, al presionar de nuevo el botón de arranque, no se está produciendo ningún movimiento. Entonces tenemos que hacer algo para poder desactivar estas 3 líneas. Para apagar estas líneas de circuito, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído. Entonces vamos a venir al cilindro C y vamos a ubicar un final de carga FCC1 en la posición 0. Luego vamos a ir acá al circuito eléctrico, vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCC1 y con este contacto nos vamos a encargar de energizar a un último relé, que será el relé para apagar las demás líneas, R7. Conectamos estos elementos de esta manera. Con esto tenemos que cuando el cilindro C llegue a la posición totalmente retraída, este contacto se cierre y energice a R7. Y con unos contactos normalmente cerrados de R7, vamos a apagar esas líneas que estaban quedando encendidas. Pero aquí tenemos que analizar, y es que al inicio del movimiento, al inicio de la secuencia, este contacto FCC1 estaría siendo tocado, lo que llevaría a que este relé al inicio estuviera siendo energizado. Entonces tenemos que poner una segunda condición en esta línea. Esa segunda condición tiene que ser de lo que haya pasado inmediatamente antes en el circuito, que en este caso es esta línea donde se energizó a R6. Entonces vamos a traer como segunda condición un contacto normalmente abierto de R6. De esta manera. Vamos a volver a simular el circuito para ver cuáles eran las líneas en las que estaban quedando energizadas. En este caso tenemos la línea que conduce hacia R3, la línea que conduce hacia R5 y la línea que conduce a R6. Entonces, primer contacto normalmente cerrado de R7 lo vamos a traer a la línea que conduce a R3, de esta manera. El segundo lo vamos a traer aquí a la línea de R5. Y podríamos traer otro acá a la línea de R6. Pero ¿qué podemos ver acá? Que si este contacto de R7 se abre, desenergiza R5, lo que haría que este contacto se abra y desenergice a R6. Y cuando R6 sea desenergizado, este contacto se abre desenergizando a R7. Entonces con estos dos contactos normalmente cerrados de R7 ya bastaría para producir la desenergización de todas las líneas del circuito, todas las que nos estaban quedando encendidas. ¿Cómo podemos ver esto? Pues porque cuando FCC1 sea tocado, este contacto se cierra, esto ya estaba cerrado de antes, se energiza R7. Al ser energizado R7, este contacto y este contacto se abren. Este desenergiza a R3, este desenergiza a R5. R5 desenergiza a R6 y R6 desenergiza a R7. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A más, B más, B menos, C más, A menos, C menos, y podemos ver que en el circuito todo queda apagado. De modo que al volver a presionar el botón de arranque, se repite la secuencia de la misma forma que antes. A más, B menos, C más, A menos, C menos. Y esto lo podríamos realizar todas las veces que deseemos. Se sigue cumpliendo la misma secuencia de movimiento. Para finalizar vamos a repasar el funcionamiento de todo el circuito. Tenemos que al inicio
todos los cilindros se encuentran totalmente retraídos, como podemos ver acá en el circuito neumático. Eso quiere decir que los finales de carrera FCA1, FCB1 y FCC1 estarían siendo tocados. Entonces, este contacto y este contacto, a pesar de que son normalmente abiertos, se encontrarían cerrados. Pero, debido a las segundas condiciones, que en el caso de FCB1 es este contacto normalmente abierto de R3, en el caso de FCA1 es este contacto normalmente abierto de R5, y en el caso de FCC1 es este contacto normalmente abierto de R6, estas segundas condiciones hacen que los relés R4, R6 y R7 no se energicen a pesar de que todos los cilindros se encuentran tocando sus finales de carrera. En las demás líneas, por ejemplo en esta, todas las demás, podemos ver que todas esas líneas comienzan con contactos normalmente abiertos, lo que también nos garantiza que al inicio nada en el circuito se encontraría activado. Luego, cuando presionamos el botón de arranque, entonces la energía vendría por esta línea, pasaría por este contacto que es normalmente cerrado, energizando a R1, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este contacto se cierra para mantener energizada a la bobina de R1 a pesar de que el botón de arranque se suelte. Y este contacto se cierra para energizar a S1, conmutando esta posición y produciendo la extensión del cilindro A. Luego, cuando el cilindro A alcanza su posición de máxima extensión, toca el final de carrera FCA2, lo que cierra a este contacto. La energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R2, lo que hace que este contacto se cierre, energizando a S2, que conmuta esta posición y produce B+. Tan pronto como el cilindro B alcanza su máxima extensión, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra, la energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R3, cerrando este contacto que mantiene a R3 energizado y además abriendo este contacto que desenergiza a R2. Si R2 se desenergiza, este contacto vuelve a ser abierto, desenergizando a S2, lo que hace entonces que este resorte devuelva la válvula a su posición normal y se produzca B-. Es importante tener en cuenta que cuando este R3 se energizó, este contacto se cerró, este contacto se abrió y este contacto se cerró. Entonces se produjo B-. Tan pronto como el cilindro B alcance la posición totalmente retraída, toca el final de carrera FCB1. Entonces este contacto se cerraría, este se cerró por la condición anterior, este es normalmente cerrado, entonces la energía fluye por toda esta línea, energiza R4, lo que hace que este contacto se cierre, energizando a S3, que conmuta esta posición y produce C+. Tan pronto como el cilindro C alcanza la máxima extensión, toca el final de carrera FCC2. Este contacto se cierra, la energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R5, haciendo que este contacto y este contacto se cierren y este contacto de aquí se abra. Este contacto se encarga de mantener a R5 energizado. Este contacto se abre para desenergizar a R1. Cuando R1 se desenergiza, estos dos contactos se abren y al abrirse este contacto se desenergiza S1, lo que hace que el resorte devuelva la válvula a esta posición, produciendo el retroceso. Tan pronto como el cilindro A alcance la máxima retracción, toca el final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, este ya había sido cerrado en la condición anterior, entonces la energía vendría por esta línea y se energiza R6, lo que hace que este contacto se cierre y este contacto se abra. Este contacto se abre para desenergizar R4. Si R4 es desenergizado, este contacto vuelve a ser normalmente abierto, desenergizando a S3. Cuando S3
es desenergizado, el resorte se encarga de volver la válvula a esta posición, produciendo el retroceso del cilindro C. Tan pronto como el cilindro C alcanza la máxima retracción, toca el final de carrera FCC1. Este contacto se cierra. Este ya había sido cerrado antes por la condición anterior y entonces se energiza R7. Al ser energizado R7, este contacto y este contacto se abrirían. Este se abre para desenergizar a R3, lo que haría que este contacto y este contacto vuelvan a ser abiertos. Y este contacto se abre para desenergizar a R5, lo que haría que estos dos contactos vuelvan a ser abiertos. Este contacto desenergiza a R6, lo que haría que este contacto vuelva a ser abierto, desenergizando a R7. Y con esto tendríamos el funcionamiento de todo el circuito. Vamos a simularlo una vez más. Tenemos A+, B+, B-, C+, A-, C-. Con esto hemos terminado este video de la 10ª secuencia de movimiento de circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. También me gustaría que escribieran en los comentarios qué otras secuencias de movimiento les gustaría que realizáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad.